De primo. Hoy es un día medio complicado para mí, estoy medio trabado, así que te pido perdón de antemano, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes a todos, gracias por el espacio y gracias por la invitación. Bueno, la invitación tiene que ver con una noticia que surgió en las últimas horas, que está relacionada a la prohibición por parte del intendente de La Plata, Julio Garro, para la realización de la marcha del orgullo TLGBI, que se iba a desarrollar este fin de semana, ¿es? Sí, queremos aclarar que la marcha se hace igual. Se hace igual. Sí. Por más de que ellos no quieran. Por más de que ellos no quieran, digamos, la invitación es a posponerla, ¿no? Digo, en esta nota que nos desayunamos ayer a la mañana, cuando hicimos el pedido de presentación a Urbanidad para pedir permiso, para pedir el control del tránsito, para la marcha del orgullo que se va a estar realizando este sábado, ayer a la mañana nos confirmaban o no de que si podíamos contar al menos con la habilitación del espacio, que parece como medio simbólica, digo, ¿no? Sabemos que las marchas y las luchas sociales son como más esporádicas y hay cosas que se escapan de la burocracia del sistema que nos quiere organizar o al menos lo que pretende. Y bueno, los motivos por los cuales el municipio nos decía que nos invitaban a posponer la marcha era porque este fin de semana se van a estar realizando un montón de actividades y la seguridad urbana no iba a dar abasto. Está el Picurba, está el recital de Roger Water, hay una cuestión en la República de los Niños y bueno, digo, lo último que quedaba era la marcha de las maricas que iban a estar ahí en Plaza San Martín. Entonces, nos invitaron a posponer la marcha. Esa fue la propuesta, pero igualmente sabemos que dentro de esa nota hay un montón de carga simbólica y de carga política. Digo, nosotros desde el Frente de Organizaciones somos un espacio conformado por más de 30 organizaciones, sindicatos, las centrales trabajadoras, hay espacios de centros de estudiantes de secundarios, movimientos estudiantiles, hay movimientos barriales, está el Frente de Migrantes y obviamente espacios de diversidad sexual y de derechos humanos. Ese frente de organizaciones se conformó en el 2016, en principio porque entendíamos que la avanzada del neoliberalismo en Argentina iba a ser mucha y nos necesitábamos agrupar para crear una agenda de trabajo en conjunto, y desde ese entonces venimos denunciando la sistematicidad de la persecución hacia las compañeras trans y travestis, particularmente en situación de prostitución, y hacia todo el colectivo TLGBI en la ciudad de La Plata, pero también a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Entonces sabemos que esta prohibición de la marcha no solo tiene que ver con una no disposición de la municipalidad para que cuente con personal idóneo para poder acompañar, sino que también tiene que ver con esto, con que no les interesa que nos expresemos, porque no les interesa tampoco que sigamos denunciando la vulneración a nuestros derechos, y eso se vio plasmado en esta noticia que nos enteramos ayer, pero obviamente en reunión así medio de urgencia decidimos que la marcha se iba a hacer igual, digamos, ¿no? Nosotros la comisión organizadora de la marcha nos venimos juntando desde abril, cumplimos con todos los pasos, con todos los requerimientos que necesita la municipalidad para pedir la habilitación, pedir la habilitación del espacio público, para pedir el tendido eléctrico, hicimos incluso en un mapa de la ciudad de La Plata, les marcamos las calles por donde íbamos a estar recorriendo, en qué horario a qué horario íbamos a estar marchando, en qué horario y qué horario va a ser la feria, porque también vamos a estar durante toda la tarde en Plaza San Martín. Entonces no es que fue algo que surgió así de la nada, porque sabemos que también necesitamos de esta otra parte, necesitamos organizar bien un esquema de marcha para que todo salga bien, para cuidar a nuestros compañeros sobre todo, para no exponernos, porque donde haya un error les das el puntapié para que te vengan a cagar a palos, y no queremos eso. Entonces, es desde ahí desde donde nos venimos juntando, desde donde sale la propuesta para el municipio, y desde donde sale la respuesta de ellos, que claramente no les interesa. No es que no tienen personal, deciden es una decisión política poner más personal en el recital de Roger Water y no poner 12 policías o 12 seguridad de guardia urbana cortando la calle para que podamos marchar al menos tranquiles y que no nos pasen por arriba los autos, ¿no? Esta era la quinta marcha, ¿no? Esta es la quinta marcha del orgullo. ¿Anteriormente habían tenido algún tipo de problema similar? No. Este es el primer año, de hecho, que nunca tuvimos tanta
digamos, nunca nos prohibieron la marcha en sí, siempre tuvimos algún que otra cosa, un papelito que faltaba, nos demoraban un poquito más, qué sé yo, pero siempre, digo, nunca nos habían llegado a prohibir la marcha, digamos, ¿no? Siempre había habido un buen diálogo, al menos en las 2 marchas que tenemos durante el macrismo, o durante el gobierno del Frente Cambiemos, nunca habíamos tenido esta respuesta, ¿no? Siempre, digo, había problemas, sí, algún que otro papel, algún otro que otro pedido, pero no más que eso, pero este año en particular decidieron respondernos de esta forma, ¿no? Que digo, nosotras no lo entendemos por fuera de los lineamientos políticos que tiene el Frente o la Alianza Cambiemos UCR. Claro, digamos, teniendo en cuenta todo lo que mencionabas, es un poco una especie de persecución. Nombrabas recién que desde abril vienen preparando todo, presentando todos los papeles, todos los requisitos que solicitan desde el municipio, pero recién ayer ayer a la mañana se enteran que supuestamente no van a poder contar con la seguridad necesaria. Así es, a mí me encantaría saber si el Picurva o Roger Waters les vienen avisando desde abril que van a venir acá. Supongo que sí, digo, tiene que ver con eso, con armar un esquema de trabajo, supongo que sí. Pero digo, si sabés que al menos ese fin de semana vas a tener 3 actividades importantes, pedile ayuda a otra fuerza de última, qué sé yo. Nosotros también entendemos que... Sí, bueno, además en la ciudad de La Plata todos los fines de semana suelen haber eventos. Obvio. Sí, está lleno de cosas. Eso sería más que nada una excusa. Si bien son 2 eventos que son masivos, como el Picurva y un recital de Roger Waters que va a convocar muchísima gente, vos lo tenés que prever porque ya más o menos sabés desde abril que va a suceder esto. Entonces, como que decís, también es masivo, claro. O sea, también necesita que haya bastante gente cortando las calles y dándole a usted la seguridad de que se pueden manifestar y después hacer todas las actividades que tenían previstas sin que pase nada, porque también son un montón de convocantes que tiene la marcha. Absolutamente, digo, en este contexto la marcha nos encuentra con una gran convocatoria, el macrismo nos hizo encontrarnos cada vez más porque nos dimos cuenta que nuestros privilegios estaban cayendo y que había algo que estaba fallando. Digo, las compañeras trans han sido siempre las que han llevado la bandera de la resistencia en cualquiera sea los contextos, en algunos mucho más favorables por supuesto, y mucho más alegres, y las marchas tenían que ver con otra mística, y en otros contextos como este en el que nos tenemos que volver a encontrar desde la resistencia para derechos básicos que creíamos completamente conquistados, ¿no? En ese sentido, obviamente, como dice la compañera, la convocatoria está siendo muy masiva, y con esto que sucedió ayer aún más reforzamos la convocatoria, porque entendemos que si nos llega a suceder algo, la responsabilidad es del Estado. Si nosotros llegamos a sufrir algún tipo de represión por cualquiera sea de las fuerzas, o algún inconveniente urbano por lo que sea, la responsabilidad es del Estado, pues nosotras venimos presentando los papeles, hicimos el trámite como lo teníamos que hacer, y la decisión fue de ellos, de no brindarnos la seguridad necesaria, ¿no? Entonces, en ese sentido es desde donde hacemos de nuevo la convocatoria para este sábado a las 2 de la tarde. Va a arrancar la jornada en Plaza San Martín. Vamos a estar cortando 6 en frente a la Gobernación, porque una de las consignas principales es la implementación de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que está sancionada desde el 2015, que Vidal en el recambio de gobierno con Scioli, una de las propuestas para el 2016 era implementar la ley de cupo laboral trans, y entendemos que es una clara decisión política no hacerlo, incluso no solo no implementar la ley de cupo, sino reforzar los mecanismos de persecución a las compañeras trans y travestis. La consigna principal de esta marcha es basta de torturar y matar travestis y trans. La Plata particularmente es un chivo expiatorio para las fuerzas de seguridad, desde donde nacen las principales ideas para, como lo hizo el año pasado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, crear un protocolo de detenciones para personas LGBTI, y todas esas políticas salen desde la ciudad de La Plata, ¿no? Las compañeras son el canal desde donde la policía empieza a encontrar herramientas para perseguirlas, para armarle causas, para llevarlas detenidas sin un proceso judicial previo, para que terminen en el penal de Florencio Varela y que terminen muriendo, ¿no? Las compañeras, en lo que va del 2018, ya tenemos 4 compañeras trans y travestis muertas privadas de la libertad,
y eso es una alarma muy grande porque las compañeras pasan de la calle al penal sin ningún proceso. Las compañeras tienen enfermedades crónicas, duermen en colchones mojados, no les brindan los medicamentos para las enfermedades y terminan muriendo porque es el Estado quien deja de hacerse cargo de los derechos, de que los derechos de esas personas se cumplan. Entonces la marcha en este contexto nos encuentra con todos estos paraguas abiertos, ¿no? Hay una gran avanzada de los sectores más retrógrados. La Plata lo estamos viendo últimamente desde los sectores más conservadores, como Con mis hijos no te metas, o el grupo de neonazis que están persiguiendo gente, básicamente persiguen gente con esvásticas en los hombros. Justamente yo sobre eso te quería preguntar si considerás que con el cambio de gobierno y el mensaje que se baja desde las autoridades de gobierno se hace un poco más complicado la convivencia con este tipo de cosas. Absolutamente. Nosotras el cambio antropológico fue exponencial. Digo antropológico porque es un análisis desde el plano de lo cultural. Digo, tenemos material para denunciar de que realmente el Estado vejó derechos, como lo que sucede con las compañeras trans y travestis, que venimos desde 2016 denunciando a Naciones Unidas, y Naciones Unidas le hace recomendaciones al Estado argentino respecto de la situación del colectivo LGBTI, y el Estado no solo hace caso omiso a esas recomendaciones de organismos internacionales, sino que refuerza los mecanismos de persecución. Eso por un lado, pero digo, por otro lado está la sociedad civil, está el vecino, que no es que nunca existieron los sectores conservadores, existieron en todo momento. Lo que sucedía es que había un Estado que les ponía el freno y les ponía la pata arriba y sabían que había cosas que no podían hacer o decir porque había otra respuesta, digo, ¿no? Hoy el INADI está completamente desfinanciado, vos querés ir a hacer una denuncia por xenofobia, por discriminación o por lo que sea, y no tienen material, digo, por más de que las compañeras en La Plata particularmente tengan muy buena predisposición, no cuentan con las herramientas básicas. Digo, si un sector del Estado no tiene presupuesto, no funciona. Entonces, digo, no es que cierran lugares, lo que hacen es desfinanciarlos, digo, es la política del neoliberalismo, es el desfinanciamiento por goteo, y entonces los lugares se terminan volviendo obsoletos, o los espacios de derechos del Estado se vuelven obsoletos porque no tienen las herramientas para poder aplicarse. Claro, algo parecido a lo que pasó con la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Fue así, no cerraron la línea 144, lo que hicieron fue desfinanciarla, que es lo mismo, digo, es ahogarte. No es echarte, es ahogarte porque después no tenés las herramientas para poder hacerlo. Y en ese sentido, desde donde, digo, los sectores conservadores que nacieron en este año, porque es un año muy particular, digo, la Argentina vivió un quiebre exponencial respecto de la mirada de los géneros y de la diversidad, digo, logramos posicionar el debate del aborto en el Congreso, y la sociedad ahí tomó posicionamiento, digo, era un tema que estaba tabú en la sociedad, digo, y logramos visibilizarlo, y cuando se visibiliza, obviamente que hay disputas por el poder, ¿no? Digo, están los sectores más conservadores o los sectores más progresistas, y en ese sentido los sectores más retrógrados se sintieron con el aval de decir, bueno, entonces si las mujeres pueden salir a la calle, si los putos pueden salir a la calle, si las tortas salen a la calle, si las travestis se visibilizan, bueno, nosotros también, digo, es como la yuxtaposición de derechos, ¿no? Si ellos se pueden visibilizar, nosotros también. El tema es cómo lo hacen. Claro. Nosotros no perseguimos heterosexuales por la calle, ni vamos cagando a palo o discriminando, digo, porque la discriminación tiene varias aristas y no nos vamos a meter por ahí en esa discusión. Lo más explícito es un golpe o un insulto en la vía pública, pero salir con esta cara a la calle te cuesta que la gente en el bondi te mire mal. Digo, esa discriminación positiva que existe, esa discriminación desde la mirada del cuerpo del otro como una otredad, como algo ajeno, como algo que no existe, como algo que ni siquiera me lo concibo dentro de mi mundo cultural, no existe dentro de los parámetros en los que me los puedo pensar, es discriminación, porque te ven como una cosa alejada, te ven como algo que no existe, y sin embargo estamos acá, estamos en un piso de un estudio dando una entrevista, y el sábado vamos a hacer una marcha. No es que no existimos, no es que no nos ven, digo, la sociedad no nos quiere ver, que es muy diferente. Sí, tiene que ver un poco quizás también con lo que se baja desde los medios hegemónicos. No me tires línea ahí, porque bueno, sí. Te como el programa, no me voy mal acá. Bueno, pero la idea es charlar un poco lo que pasa y justamente no meterlo abajo de la alfombra. No, sin duda.
hay que hacerse responsable la gente que está al frente de un micrófono, la gente que está al frente de la comunicación, de cuáles son los mensajes que se bajan. Y obviamente toda esta cuestión del odio que tanto se dice que se quiere tapar y que se quiere erradicar, y hay veces que realmente esto es mentira. Al contrario, se fomenta el odio desde los medios hegemónicos, y justamente como recién decías vos, la discriminación no solamente pasa por el golpe, por el insulto, sino que me imagino que el sentirse incómodo también por la mirada del otro cuando vas caminando por la calle, tomando un colectivo, cualquier cosa. El otro día escuchaba una compañera trans que decía, bueno, lo que sucede respecto de esto, entendiendo los medios de comunicación como grandes constructores del sentido común, digo, es lo que la gente, lo que el ciudadano de a pie toma de los medios de comunicación, es eso, es la facilidad que tienen para construirte una realidad, ¿no? Y en ese sentido es desde donde las compañeras trans, por ejemplo, decían, bueno, algo tan simple como subirse un bondi, a nosotros nos costó años. Digo, algo tan simple como ir a un hospital. Digo, ¿por qué? Cuando decimos que la exclusión es por parte del Estado, pero también es por complicidad de la sociedad, y es porque sucede eso, porque vos vas a un hospital y no te sentís cómodo, porque vos tenés que estar en una sala de espera con un montón de otras personas más, y a una compañera trans no es grato que te nombren por un nombre que no existe en vos, que no te respeten la autopercepción, que no puedas ir a una escuela, que tus compañeros en la escuela se rían, que en el bondi el chofer te mire mal, o que la gente abra paso cada vez que vas pasando. Y ahí fue cuando empezamos a decir que bueno, que lo que nos sucedía no era fobia. Decíamos, bueno, hay una homofobia muy latente, hay una transfobia muy latente. Bueno, no es fobia, porque si nos tuvieran fobia, correrían cada vez que nos ven. Y sería glorioso que corrieran cada vez que nos ven. Al contrario, es odio lo que nos tienen, porque en vez de correr, en vez de asustarse porque la fobia es una patología y se cura, digo, el odio no. El odio es un trabajo mucho más de hormiguita, es un trabajo mucho más utópico, que tiene que ver con la educación. Digo, nosotras, como en la presentación decía el compañero, trabajo en la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo, es un espacio interdisciplinar, que lo que hacemos es crear material de investigación respecto de diversidad sexual. Y entendemos que la disputa es ahí. Vamos a colegios secundarios a dar talleres de ESI con perspectiva en derechos humanos, porque es fundamental que hoy los estudiantes, les alumnos, salgan con entendiendo que la libertad no tiene que ver con la promiscuidad. La libertad tiene que ver con el sentirse pleno con el cuerpo, ¿no? La libertad tiene que ver con entender que nuestros cuerpos son nuestros envases, que son nuestra autonomía, que son nuestros territorios de democracia, como diría Rita Segato, y que desde ahí es desde donde nos tenemos que parar. La ESI no fomenta la promiscuidad, ni la homosexualidad, ni eso, ni todo eso que se imaginan. La ESI lo que hace es fomentar las libertades y saber cuándo una persona te está violando y cuándo no, porque la gran mayoría de nosotros, en el gran proceso de la deconstrucción que estamos atravesando, si nos ponemos a parar y si nos paramos y vemos nuestra vida en retrospectiva, en algún momento de nuestra vida fuimos violados de alguna forma, pero violados no en el sentido explícito de la palabra, sino que en algún momento vulneraron de alguna forma nuestra integridad, nuestra subjetividad, si lo queremos pensar en planos más psicológicos. Entonces, como decía el compañero, soy estudiante de comunicación también, y creo muchísimo y milito muchísimo la responsabilidad que tenemos los comunicadores a la hora de tener un medio de comunicación enfrente, ya sea un Twitter, nuestro Instagram porque tiene mucha llegada, una radio como Realpolitik o TN. Pero me toqué la teta izquierda. Pero digo, es fundamental esa responsabilidad, porque como lo decía el compañero, fue muy explícito, el odio se crea desde ahí, pero no es que te lo hace, no son tan boludos y te lo muestran explícito al odio, sino que te lo crean desde el sentido común, desde invisibilizarlo. Y desde ahí es de donde la persona no concibe al otro, al que está al lado, como un sujeto de derecho, y como se cosifica el cuerpo, porque despojar de derecho a una persona es cosificarlo, es reducirlo a un objeto. Y un objeto, si no tiene derecho, por ende puedes hacer lo que quieras. Entonces, cuando no logramos empatizar con el otro, cuando no logramos entender que el otro también tuvo otros recorridos, otros procesos, es desde donde podemos vulnerarlo de cualquier forma, porque no lo conseguimos una persona, lo conseguimos una cosa. Sí, una de las cuestiones que te escuchaba recién atentamente mientras hablabas es que quizás
antes era un poco tácito cómo se bajaba el mensaje y ahora ya no tanto. Una de las cuestiones que generó mucha polémica en el último tiempo fue el tema del lenguaje inclusivo. Vos estás hablando mucho con nosotros tuvimos programas anteriores a Belén Valenzuela, la compañera del programa Todes de TV Universidad, y ahí bueno, hubo muchísimo odio de la gente que destilaba a través de las redes sociales cuando ella estaba acá con nosotros. Y justamente las pibas las están persiguiendo una banda. Justamente una de las cuestiones que se me ocurría a mí era eso. No es tan tácito y tan tapado quizás como se hacía antes, sino que ahora justamente a través de los medios se habla mal de la gente que habla con En mi caso particular yo no estoy de acuerdo. Yo estoy a favor obviamente de la inclusión. No sé si pasa solamente por la cuestión del lenguaje y cambiar una sola letra, pero tampoco destilo odio hacia la gente que lo hace. Por el contrario, yo lo respeto. No es así lo que hacen desde los grandes medios, que cuántos casos hay de un profesor que está dando la clase utilizando lenguaje inclusivo y enseguida sale la noticia. Viralizan una noticia de un profesor que está hablando con un lenguaje inclusivo de una manera quizás que para algunos puede sonar extraña y para otros no, y no se enfocan en quizás relativizar estos temas como la persecución, como la discriminación. Entonces, a partir de esas cosas ya no es tan tácito el odio que bajan desde los grandes medios. Es muy interesante el análisis que haces, porque es real que no es tan tácito el odio, pero sí tiene que ver con la construcción del sentido, digamos, despojarlo del sentido político, no partidario, sino del sentido político, del sentido simbólico. Digo, que un profesor esté dando clases, vos podés estar de acuerdo o no, como lo decís vos, pero digo, lo interesante de ahí es que el chabón desde esa perspectiva está intentando cambiar la realidad de esos pibes. Digo, está entendiendo que lo que no se nombra no existe, y si vos generalizás en masculino, te estás dejando un montón de cosas por fuera. Está bien que la disputa puede ser por otro lado y que las discriminaciones son mucho más grandes, pero por algo se empieza. Y cuando los medios te corren el eje, cuando te corren por izquierda, como decimos, cuando te corren la mirada, que en realidad en vez de hablar de eso, en vez de hablar de la importancia de la implementación de la ESI, en vez de hablar de lo interesante que es crear lazos afectivos que sean responsables. Digo, no dejar de entender que un docente no es un actor de transformación en una escuela. Lo está creando futuro, está creando esas personas que van a ser el futuro. Entonces no podemos despojar a ese docente de su carga política y simbólica. Pero los medios de comunicación, ¿qué hacen? Te corren el eje, te corren ese sentido, en vez de responsabilizar a quienes tienen que responsabilizar, llevan la disputa a los planos más chicos. Entonces, ¿qué termina pasando? Terminás encontrándote en tu Instagram con un montón de perfiles que lo que hacen es destilar odio, que no construye nada, porque no construye una bosta, y la verdad que por el contrario pierden tiempo. En vez de problematizar, bueno, ahí cuáles son las necesidades que hay que suplir. Digo, porque hay cosas básicas que no podemos ya no las podemos dejar de ver, como la discriminación, como el odio, como la expulsión de los espacios socioculturales. Todo eso ya no se puede dejar por fuera. Ya sabemos que existe o que existió y que la intentamos cambiar. Pero los medios de comunicación lo que hacen es reducirte esa disputa a el vecino, a pelearte con tu vecino. Entonces ahí, ¿cómo haces? Es mucho más grande, digo, el monopolio es enorme, pero bueno, a mí me parece que nuestros caminitos son como mucho más de hormiga. Digo, sabemos que las transformaciones llevan años, mucho tiempo. Espero en algún momento poder verlo, y si no, por lo menos sabré que algo hice como para cambiar el sentido de la sociedad, ¿no? Al menos la concepción que tenían de nosotros. Pero bueno, la disputa es todo el tiempo. La disputa por el sentido común o la disputa por la hegemonía del poder tiene que ver con las construcciones que hacemos todos los días, con subirte al bondi, con entrar a la escuela, con ir a un baño. Bueno, no me voy a meter en el tema de los baños, porque es una cosa con los baños. Son el gran lugar donde se han vulnerado y se han encorsetado los cuerpos, han sido los baños. El primer lugar de reproducción del binarismo han sido esos lugares.
lugares de expulsión absolutamente, el mingitorio, que te juro me llevaría un mingitorio a la cocina, lavaría platos en un mingitorio en vez de hacer pis, mira. Porque incluso, claro, digo, cuando los medios de comunicación nos despojan del sentido simbólico de todas las luchas y nos reducen al odio entre el vecino y la disputa entre nosotros, no nos dejan ver que hay un montón de cosas que nos construyeron como personas, como por ejemplo un mingitorio. Digo, no es azaroso que haya un mingitorio. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en esos baños? ¿Cómo se reproduce el binarismo de los cuerpos? Solamente mujeres y varones, las mujeres para un lado, los varones para el otro, los varones hacen pis ahí desde parados, su hegemonía del falo, y un montón de cosas. Y por eso digo, la ESI tiene que ver con eso, viene a desnaturalizar todo lo naturalizado, porque lo naturalizado es nuestro sentido común, son nuestros preconceptos, son las intencionalidades que tuvieron nuestros padres, incluso antes de nacer. Cuando siempre digo en los talleres, imagínense, retrotráiganse a sus padres en el noviazgo o en el principio de la relación, cuando estaban imaginando cuando tuvieran hijos, y cuando cumpla 15 la nena, y cuando el nene empieza a jugar al fútbol. Bueno, toda esa carga simbólica que cargaron sobre nosotros antes de nacer incluso, es lo que nos construyeron. Es desde donde nos parieron casi, no solamente en el término biológico, sino también en el término cultural. Ahí fue cuando, si nacías con genitales masculinos, ibas a ir a fútbol a los 5 años, y si no, ibas a hacer patín o hockey. Y esa diferenciación tiene que ver con la decisión que tienen nuestros padres y con la intencionalidad que sobre todo tiene la sociedad como heterosexualidad obligatoria para corregir cuerpos. Bueno, Tony, empezamos hablando de la marcha. No, pero está bueno, estuvo bueno la charla. Así que, pero para no desviarnos mucho del tema, recordemos bien cómo es el tema de la marcha, que se hace igual. Sí, obvio, la marcha se hace igual. Hago extensa la invitación a todos los medios y obviamente cada uno de nosotros como medios de comunicación. La marcha se va a hacer este sábado 10 de noviembre, Plaza San Martín, sobre 6, enfrente a la Gobernación. Va a estar el escenario. A partir de las 2 de la tarde va a haber feria de artesanes, va a haber música en vivo, va a haber performance, va a haber obviamente mucha alegría, porque si hay algo que nunca nos pudieron quitar es la alegría y la capacidad de sobrevivir incluso en tiempos muy oscuros. Y a las 6 de la tarde particularmente está programada el arranque de la marcha, que vamos a estar pasando desde Plaza San Martín hasta Plaza Moreno, con obviamente con una carga simbólica de ir enfrente a la municipalidad y enfrente a la catedral, obviamente. Después vamos a pasar por Diagonal 74 y hasta Plaza Italia, y de Plaza Italia de nuevo a Plaza San Martín para dar un cierre, una lectura de documento final. Y también hago la invitación, ya que tengo un espacio, el sábado a la noche, después de la Marcha del Orgullo, a las 9 de la noche, va a arrancar la tercera edición de la Peña Mariposa, que es una peña que venimos haciendo hace 3 años ya, al principio o al final, antes o después de la marcha. Un espacio para encontrarnos. Obviamente es un espacio que nace para financiar los gastos de la marcha, pero también es un lugar para encontrarnos, para saber que la alegría, la revolución de la alegría que nos prometió el macrismo, bueno, es nuestra en realidad, la revolución de la alegría. Ellos no tienen alegría. Entonces, la Peña Mariposa en la CTA de los Trabajadores, en 6, entre 46 y 47, a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar vendiendo preventas en la entrada con un valor de 50 pesos. Va a haber choris, patis, va a haber cumbia, música en vivo, bebidas. Así que también la invitación para el sábado de la noche. Perfecto. Bueno, Tony, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estuvo linda la charla, Sí, así que muchas gracias. te esperamos nuevamente en otra oportunidad y esperemos que